A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en medio de un frenético empate en las encuestas, hoy el mundo se pregunta quién va a llegar finalmente a la Casa Blanca. La gran pregunta es si Donald Trump pierde, ¿aceptará los resultados? O si, por ejemplo, los americanos elegirán a la primera mujer y además afrodescendiente como presidente. Les hablaremos de otras elecciones reñidas y cuál ha sido su resultado. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, estamos a pocos días ya de las cruciales elecciones en Estados Unidos. Lo hemos hablado aquí varias veces, que hacía mucho rato una elección no estaba tan reñida. Y ya hablaremos a lo largo de la historia de los Estados Unidos de otras elecciones reñidas. Pero en el caso puntual de esta, entre Kamala Harris y Donald Trump, en estos días previos, en esta recta final, para usted, ¿qué puede llegar a definir la intención de voto en ese sistema tan complejo de elección que tienen los estadounidenses? Dos grandes temas, Juan Roberto. Yo creo que la economía ha sido en toda la campaña y lo va a ser hasta la próxima semana el gran tema que define el voto, el bolsillo. ¿Qué tengo yo en el bolsillo? ¿Qué me prometen y si voy a tener o no un mejor nivel de vida? 81% de los americanos dicen que ese es su factor para decidir un voto y muchos de ellos dicen que es que estaban mejor hace 4 años. ¿Y cuál de los dos está ofreciendo lo que usted ha leído, digamos, algún tipo de claridad mayor sobre el tema del bolsillo? La palabra claridad no la veo mucho, pero empecemos por ahí, pero Trump se ha agarrado de esas encuestas que dicen que la gente dice que estaba mejor hace 4 años para decir, les voy a devolver a los últimos 4 años. Vamos a estar como estábamos hace 4 años y no dice cómo. Pero Kamala Harris dice al revés, dice, ojo, porque hace 4 años no estaban tan bien como están hoy. Claro, la inflación ha disminuido, a pesar de todo lo que digan, el empleo ha mejorado. Entonces ella trata de decir, miren que hemos mejorado, tenemos menos inflación, pero tampoco dice mucho sobre qué va a pasar en los próximos 4 años. ¿Y el otro tema? Migración. Sí, sin duda. ¿Y ahí qué puede marcar? ¿La xenofobia y la prevención hacia los migrantes o la población migrante que vive en Estados Unidos y que puede votar? Los dos. Ahí tenemos primero la tendencia. Quedamos en las mismas. Sí, la tendencia, por ejemplo, del voto latino, empiezo por eso. Uno piensa que el voto latino suele ser demócrata y lo era hasta hace unos 20 años. Eso es como ya muy relativo, ¿no? Pero ha habido una tendencia interesante en los últimos 20 años en que el voto de los latinos se ha pasado a los republicanos. Pero mire una cosa, si se supone que los republicanos encarnados en Trump hoy representan la lucha contra los migrantes, contra la migración, uno no entiende cómo los latinos, que en su mayoría son migrantes o descendientes de migrantes, ahora digan que están en contra de la migración. Raro, ¿no? No podría pensar que es que llegaron, de alguna manera coronaron, hicieron su sueño americano. Pero que no entren más. Y que no entren más porque se lo dañan y me quitan lo que yo ya logré conseguir y no, eso no está bien y van a acabar con lo que yo tengo. Mire, he visto y hemos visto a los dos candidatos en entrevistas en televisión, en lo que llaman cabildos abiertos, town hall, en grandes medios de los Estados Unidos. Apariciones van, apariciones vienen de uno y otro. ¿Qué ha visto en uno y qué ha visto en la otra? En Trump he visto un manejo, sobre todo de la forma de hacer la cosa, un discurso populista que le dice a la gente lo que quiere oír, así sea con grandes mentiras, grandes exageraciones. Lo hizo en las dos campañas anteriores. También, y eso le gusta a la gente, ese populismo que le dice a la gente lo que quiere oír, ha sido muy interesante. Más allá de los perros y los migrantes, sí, de que se los comen. Después del huracán Elena, en una entrevista sobre las ayudas a Carolina del Norte, estaba hablando con los alcaldes locales y le preguntaron, ¿usted ha recibido ayuda? Sí, yo recibí ayuda del gobierno federal. Lo felicito, ojalá sea cierto, pero yo sé que usted me está diciendo mentiras porque el gobierno federal no está dando ayuda. Y la gente le cree a Trump y no al alcalde, es una cosa extraña. Qué barbaridad. ¿Y a la señora Harris? A Kamala la he visto en un principio bastante insegura, digamos que estaba aprendiendo a manejar grandes escenarios. Es que montarse ese toro no es fácil. Sí, y la he visto con un discurso muy tranquilo, muy legalista, se le nota su perfil de fiscal. Pero la vi un poquito desencajada en una entrevista en Fox, en la cadena republicana, en la que es prácticamente el órgano del Partido Republicano y de Trump. Yo creo que es que después de unas primeras semanas en que le fue muy bien en las encuestas, empezó a bajar y eso de alguna manera la asustó y la tiene muy a la defensiva. Claro.
Hoy por hoy, ¿qué puede estar pensando un estadounidense de los que están indecisos? Además del bolsillo, además de los migrantes, ¿qué puede marcar en la, digamos, en la imagen de uno y otro para definir al final del camino una elección como esa? Los temas personales, los temas de aborto. Ese es otro importante. Es un tema importante para muchas mujeres en Estados Unidos. En muchos estados se va a definir, además del presidente, nuevas reglamentaciones para el aborto. Entonces depende localmente si los demócratas o los republicanos favorecen un lado o el otro. Y hay otro tema que normalmente no juegan las elecciones americanas y casi en ningún país, que es el tema internacional. Pero en Michigan, que es uno de esos estados que puede poner... Los famosos bisagras. Exacto, un presidente de un lado y del otro. El tema principal en Michigan es la guerra en Israel, porque es el lugar con más migrantes árabes en Estados Unidos. Eso es un tema importante y no menor. Teresita, devolviéndonos en el tiempo, ¿qué otras elecciones ha habido así en ese país, en Estados Unidos, reñidas? Y ya vamos a hablar del tema de resultados, pero en la historia, ¿qué recuerda usted? Reñidas estaba, bueno, Hillary Trump, que todos lo tenemos todavía en la cabeza, en la memoria, en el año 2000. Pero esa se definió el mismo día de elecciones. Sí. Ahí se supo que ganó Trump. Sí. No sé si tan reñida. Tal vez ¿cuál? ¿La de Al Gore? Al Gore en el año 2000. Sí. El resultado final en blanco y negro se supo en diciembre. Un mes después de las elecciones, 3 reconteos manuales de votos en la Florida, demanda ante la Corte Estatal de la Florida por los votos. En diciembre se aceptó cuál era el resultado oficial. Esa fue muy reñida. ¿En la historia electoral de Estados Unidos ha habido algún candidato que no reconozca los resultados? Trump. Solo él. Trump. No, es más, Cuando perdió con Biden. Cuando perdió con Biden. Hubo un candidato en 1824, cuando el golpe de Estado no hubiera sido una cosa exótica ni extraña en ese momento, no llevaban ni 50 años de independencia. En 1824, Andrew Jackson, el que está en los billetes de $20. Sí. Un señor que era un salvaje. La guerra contra los indígenas fue realmente un salvaje. Venía de Tennessee, no venía de Boston, de Virginia, de las grandes, no. Y perdió, ganó el voto popular, perdió el Consejo Electoral y el Congreso nombró presidente. Y él estuvo a punto de llamar al golpe de Estado, de citar a duelo a su contrincante, y después de 2 días se arrepintió y dijo, volveré en 4 años. Y a los 4 años ganó las elecciones. Es decir, prefirió la civilidad y le fue mejor. Teresita, ese complejísimo y casi incomprensible sistema de elección en Estados Unidos, donde el voto popular no es el que elige el presidente, sino que es una serie de delegados del Consejo Electoral, estado por estado. Hoy, ¿qué implica? ¿Alguna vez los norteamericanos van a buscar cambiar eso para que sea el voto popular directo el que escoja presidente? ¿O eso como que no tiene futuro? El voto popular ha ganado sin llegar a ser presidente 5 veces. Y de esas 5... Bueno, Hillary. 3 veces fueron en el siglo XIX, el siglo XX pasó en calma, y 2 en el XXI. Eso ha hecho que estén pensando en cambiar el sistema algunos estados. Para claridad, en esos casos que usted menciona, un candidato recibe más votos populares, pero al final del camino no obtiene la mayoría en el famoso colegio electoral. Exacto. Si yo cojo 2 estados, por ejemplo, que uno tenga 16 delegados a votar, que es el colegio electoral, y el otro tenga 10. Sí. Y resulta que en el estado que hay 10, salen a votar 6 millones de personas. Y en el estado que hay 16, hubo tornados, hubo mal tiempo, hubo apatía, lo que sea, y salen 5 millones. 5 millones es menos que 6. Es decir, en números de votantes, hay más votantes en el estado que le dio 10 votos electorales a un candidato que los 5 que le dieron 16 a otro candidato. No, ahí complejo. Es donde vienen las diferencias. No, qué diferencia. En este caso, ¿usted cree que va a ser una elección en la que el resultado se va a demorar? ¿La de Harris y Trump? Yo creo. Está tan reñida y va a ser tan reñido el tema que dicen que 30,000 votos puede poner o quitar presidente. Y cuando son 30,000, yo llamo al recuento, yo llamo a que alguien verifique otra vez el tema. Sin pensar con el deseo, porque eso no es nuestro oficio, pero si llega a perder Trump, que es una de las variables, como también pues la otra puede ser que gane, pero si llega a perder, ¿usted cree que Trump no va a reconocer el resultado? Él le ha dicho, hay gente de él que dice que no. Incluido J.D. Vance, su vicepresidente. Candidato a vicepresidente, sí. Yo creo que, como decía, si son 30,000 votos de diferencia, yo no lo reconozco de una, sea cual sea el candidato. Va a decir, no, hagamos un reconteo, a lo mejor hubo un error en alguna parte. Eso se va a demorar y siempre va a generar una duda. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué le dice a usted que el país que se supone es la principal potencia del mundo
esté metida en estas minucias políticas y en esa polarización tan espantosa, y donde pues uno de los candidatos es, como digo yo, inclinado a decir que no reconoce si pierde las elecciones. ¿Qué le dice a usted? Es para muchos, no estoy pasando por encima de los griegos, eso es otra historia, pero el padre de la democracia moderna, el sistema electoral, llevan más de 200 años. Nosotros nos hemos copiado en toda América Latina en parte de lo que hace Estados Unidos. Que tenga todos estos problemas realmente lo pone a uno a pensar, como dicen los chinos, vamos a ver si la democracia sí es el sistema que sobrevive a los siglos o no sobrevive a los siglos. Teresita, porque las noticias también tienen historia, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Boombox.